parece que eso nada más, o sea, sí quedaría así expresada nada más la ecuación y ya, no sé si más. Sí, si no te dan valores de resistencia, si no te dan valores de capacitor y si no te dan frecuencia, no puedes calcular la ecuación. Si no te dan ninguna de esas tres, ni inductor, ni capacitor, ni frecuencia, ni ciclo útil, no puedes calcularlo. Solamente lo que quería ese ejercicio que les mandé del ETS es que se dieran, bueno, el profesor que les va a evaluar, se dieran cuenta que sí conocen la ecuación de carga, que sí conocen la ecuación de descarga y que sí funciona y que sí saben cómo funciona ese circuito porque les hizo graficar la onda. Así que nada más era eso, pues, por eso el chiste no era calcular, sino que vieran cómo funcionaba. Ah, está bien, bueno, entonces ya quedó. Sí. Vale, ¿qué les iba a decir? Ah, pues vamos a trabajar. ¿Ya vieron el Jamboard? ¿Sí están adentro? Sí, Sí. Vamos a trabajar este circuito. Vamos a hacer dos ejercicios de transistores, uno tranquilito y uno más complejo. Y a partir del complejo vamos a ver relevadores y optoacopladores. Eso se ve rápido en unos 20 minutos. Y vamos a hacer otro ejercicio del ETS que viene ahí con el relevador. Bien, no sé si logran ver. Ah, pues ustedes lo pueden hacer más grande, ¿no? sí. Sí, dice, hallar la intensidad de base de colector y de emisor y estado del transistor sabiendo los siguientes datos. La ganancia va a ser de 60, voltaje colector emisor va a ser de 0.2 volts en saturación, voltaje base emisor en saturación va a ser de 0,7 volts, cómo se comporta en interruptor cerrado y cómo se comporta en interruptor abierto. Bien, pues vamos primero a trabajarlo con arriba, el dibujo de arriba es el diagrama tal cual, y abajo el circuito es cómo se comporta cuando está cerrado. A ver, uno de los dos que me diga cómo se comporta cuando está el circuito abierto, cuando está el switch, la barrita está abierta y no hay perdón, cuando la barrita está cerrada. Pues cuando está abierta, bueno, cuando está abierto el círculo se No, supone que no. primero cuando está cerrada, porque ya cuando está abierto y tenemos que hacer unos cálculos. ¿No? ¿No se da una idea? Pues cerrado, pues no sé, creo que se comportaría, nada más sería como si fuera un cable, ¿no? Algo así. Ok, miren, tenemos el circuito. La corriente, cuando está cerrado, está fluyendo por este lado y por este lado, ¿no? Como les dije de la tubería, se está dividiendo en dos lados. Entonces, para que pueda fluir corriente de este lado en la de 2K, para que pueda fluir corriente aquí, se necesita poder que el transistor esté pasando corriente por la base, ¿no? Se necesita que en la base haya corriente para poder, para que por este lado pueda fluir. Necesitamos una corriente aquí, que entra aquí en la base, para que aquí pueda, pues, el BJT trabajar y pueda fluir corriente de colector emisor. Entonces vamos a ver qué corriente entra en la base. Si por ejemplo tenemos la corriente y la corriente viene por acá, la de 100K, llega a este punto. ¿Qué pasa en este punto? Si el circuito está cerrado, si ese interruptor está cerrado. ¿Carlos? Ajá, ¿cómo se comporta? ¿Qué corriente entra en la base si está este circuito cerrado? No entra ninguna, ¿no? ¿Por qué? Tenemos los 30 volts que están fluyendo por acá y tenemos la resistencia de 100K. Se está generando una corriente. Hasta este punto sí hay una corriente. Llegando a este punto de acá, tenemos el cable que va directo a tierra, ¿ya se dieron cuenta? ¿Y qué pasa cuando se va directo a tierra? Pues toda la corriente va a fluir por acá. Es la forma de cómo irse la corriente. Se va toda la corriente de este lado y por la base no entra nada. ¿Qué quiere decir eso? Luis. Pues
Pues que no habría corriente en la base. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir que no haya corriente en la base? Que no hay corriente por acá. ¿Qué pasa en el colector y emisor? Pues estaría en corte. Ándale, muy bien, estaría en corte. ¿Por qué? Porque por la base no está entrando nada de corriente. Toda la corriente se la está consumiendo la masa o la tierra y no tiene necesidad por qué estar pasando por el transistor, porque si se dan cuenta, ¿se acuerdan que el transistor está consumiendo 0,7 volts? Esos 0,7 los consume porque pues ahí podría decirse una resistencia. Entonces, en vez de pasar por esta resistencia que está en el transistor, pasa directo y se va a masa. Entonces ya no entra ninguna corriente. Y si no hay ninguna corriente, el circuito en la resistencia de 2K, pues no va a haber un flujo de corriente entre colector y emisor porque está en corte. ¿Qué voltaje vamos a tener acá, Luis? Pues en ese caso sí sería de lleno los 30. Muy bien, muy bien. Cuando el circuito está en corte, aquí vamos a tener 30 volts. ¿Por qué? A ver. Ándale. En primera, que se reparten. Y en segunda, porque si aquí está en corte, el transistor está en corte, y no existe un flujo de corriente entre acá y acá, entonces todo el voltaje de los 30 volts, recuerden que está en paralelo los dos resistores, y cuando está en paralelo los voltajes son iguales. Entonces cuando está en este punto, pues tiene todos los 30 volts que tiene esta resistencia. Aquí están todos los 30 volts, porque no están fluyendo para ningún lado, no hay una forma de sacar una diferencia. Entonces aquí tienes 30 volts cuando está en corte. A ver, una pregunta capciosa. Cuando el transistor está en saturación y está fluyendo toda la corriente por acá, está saturado y toda la corriente que tenemos acá está fluyendo, ¿qué voltaje vamos a tener acá? ¿Luis? A ver, ¿me lo puedes repetir? Es que se me cortó tanto. Ok. Si tenemos el circuito en saturación, cuando el circuito está en saturación, toda la corriente que fluye de 2K está fluyendo hasta el emisor, de colector emisor. Perdón, cuando está en saturación, toda la corriente está fluyendo acá. Ahora, ¿qué voltaje vamos a tener acá si el circuito está en saturación? ¿Carlos? ¿No? Vamos a tener cero. Vamos a tener 0 volts. ¿Por qué? Porque si toda la corriente que está aquí está fluyendo hasta la Tierra, entonces es como si este mismo punto fuera. Ay, sí que entonces es como si este mismo punto fuera este mismo punto. Y prácticamente estamos midiendo la masa o la Tierra. Porque el circuito está fluyendo completamente de acá hasta acá. Entonces en este punto es como si tuviéramos la masa o la Tierra. Por eso en corte, ¿qué voltaje tenemos? Los 30 volts. Los 30 volts. Y en saturación, 0 volts, porque es como si fuera la masa. Muy bien. Entonces, a ver, volviendo a ver lo del circuito. Tenemos el circuito, entra por acá, toda la corriente se va a masa, no entra nada a base, entonces el circuito está en corte. Cuando está en corte no hay ni intensidad de base, no hay intensidad de colector y no hay intensidad de emisor. Chéquense, a ver, tienen abriendo la Jamboard de su teléfono, ¿no? Para compartir Sí. la de los transistores. ¿Me avisan cuando ya lo pueden ver? Ya. Cuando está en corte, la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor es cero. ¿Por qué? Porque no está fluyendo ni por la base, ni por el colector, ni por el emisor. No hay nada de corriente. El transistor se comporta, chequen la Jamboard, como si fuera de esta manera. Así, colector, base y emisor. Están separados los tres, no se unen. El transistor está
como su nombre lo dice, está cortado, no tiene nada de corriente, no fluye nada de corriente. Muy bien. Ahora, vamos a ver el circuito. Vamos a ver el circuito cuando el interruptor está cerrado. ¿Qué es este circuito de acá? ¿Qué pasa cuando el interruptor está cerrado? Ya hay corriente en la base, ¿no? Ya porque aquí está abierto, este punto de acá está abierto, y ya este voltaje se está dividiendo entre este y este. ¿Qué voltaje vamos a tener en la de 100K o en la de 2K? Así rápidamente, nada más observando. No, recuerdan que el voltaje en paralelo es... El voltaje en paralelo es el mismo, ¿no? Ándale, el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, tanto en los 100K como en los 2K vamos a tener el voltaje. Ya después vamos a ver qué tanto voltaje es qué tanta corriente es la que va a dejar pasar el transistor. Bien, entonces vamos a calcular primero la corriente que fluye por el la corriente que fluye por el colector. ¿Se acuerdan la fórmula que les dije ayer de las mallas? Tenemos los 30 volts que van a estar en el resistor por la intensidad, por el voltaje de la resistencia, más el voltaje colector y emisor. ¿Ya vieron en la imagen qué voltaje de colector y emisor dice? De 0.7. Ándale, 0.7. Muy bien, tenemos los 30, va a ser igual. ¿Cuál es el voltaje del resistor que está en el colector? ¿Cómo calculamos ese voltaje? ¿Cómo calculamos la intensidad si ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia? Pues con la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces tenemos intensidad del colector más por la resistencia del colector más los 0.7. Tenemos la resistencia, de aquí vamos a calcular la corriente. ¿Cómo nos queda la fórmula? A ver, que aquí ya no me cabe. Sí lo van anotando, ¿verdad? Sí, Sí, vale. pues quedaría 30 menos 0.7 sobre la resistencia, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cuánto quedaría? Si lo tienes, ¿quién lo dijo? Yo, ¿Sí sabes cómo sale esa corriente, Carlos? O lo ponemos. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos intensidad del colector, 30 menos 0.7 entre la resistencia que es de 2K. ¿Cuánto tenemos? Ok. Con tercio miliamperes. Ya tenemos la corriente del colector que está fluyendo como si estuviera en saturación, porque estamos sacando toda la corriente de los 2K. Esta corriente que tenemos acá, estamos suponiendo que esa corriente del colector está fluyendo por colector y emisor, porque estamos dándole el valor completo de voltaje y el valor completo de resistencia. Ahora vamos a ver si en verdad el transistor está dejando pasar toda esta corriente que tenemos aquí. Ahora, ya que sacamos la corriente del colector, ahora, ¿qué más podemos calcular acá? Si ya sacamos la corriente del colector, ahora podemos sacar la corriente de ¿qué? lo de base. No, de la base. Igual lo mismo. Tenemos los 30 volts que van a ser igual a la intensidad de base por la resistencia de base. ¿Qué otro parámetro de voltaje tenemos? El mismo diagrama que les puse acá al lado lo está dibujando. Tenemos el voltaje de la resistencia, y nos falta el voltaje del transistor, ¿no? Que recuerden el voltaje de colector emisor, que va a ser el voltaje que va a consumir el diodo del transistor. Es 0,7, ¿no? Pero aquí nos está dando el diagrama que es 0,2. Les digo, esto puede variar porque, pues, por ejemplo, todos los transistores trabajan de silicio.
Pero ahora sí que lean bien el problema y puede que el problema les diga, no, yo no quiero que sea 0,7. El mío no va a ser de silicio, el mío va a ser de germanio y quiero que sea 0,2. Ok. Por eso tienen que checar bien los diagramas. Acá en el diagrama, si se pueden dar cuenta, voltaje base emisor es igual a 0,2. Entonces, aquí vamos a poner el 0,2. 0,2. Muy bien, despejamos la corriente de base y ¿qué corriente nos da? Sería 30 menos 0,2 entre los 100K, ¿no? Dale 298 micros. 298 micros, ok. Muy bien. Tenemos la corriente de colector, la máxima corriente del colector. Y ahora tenemos la corriente de base. La corriente de base, ahora sí que aquí estamos trabajando estos dos parámetros de corriente de colector, de corriente de base, sin todavía ver la ganancia, ¿no? O sea, todavía no sabemos si en verdad está pasando toda esa corriente de colector o si, por ejemplo, la corriente de base, chequen la Jambua, si la corriente de base está en la región activa, está en la región de corte, bueno, de corte no, porque ya pasó los 0,7 volts, ¿no? No sabemos si está en la región activa o si está en la región de saturación. ¿Cómo podemos ver esa parte? ¿Cómo podemos relacionar la corriente del colector y la corriente de base? ¿Puedes repetir eso, perdón? ¿Eh? Perdón, no te escuché. Que si lo puedes repetir, es que no te escuché, perdón. Ok. ¿Cómo? ¿Me escucho bajo o no me escucho bien? No, creo que soy yo. Ok. ¿Cómo relacionamos la corriente de colector y la corriente de base? Recuerden las fórmulas. Chequen. Pues aquí tengo la diapositiva abierta. Chequen la parte de acá, chequen la presentación que les voy a dar. Con esta fórmula relacionamos la corriente del colector y corriente de base. Y vamos a ver si está en saturación o está en activa. Sabemos que en la corriente pues hay un flujo de voltaje. Ahora como les había comentado, tenemos que ver si está en la región activa o si está en la región de saturación. A ver, los veo muy callados, ¿tienen dudas? ¿O qué no les quedó claro? A ver si quieren lo repetimos otra vez. No, bueno, yo no tengo duda. ¿No? ¿Tú, Carlos? ¿Alguna duda? Sin problema, dímelo y lo volvemos a explicar, ¿eh? Ok. Esa es la forma de relacionarlo. Ujú. Ahí ven. Ok, muy bien, muy bien. Sí, ya te vas dando la idea. Si se dan cuenta, si leyeron el problema, ¿qué nos dice? Ya nos está dando la beta, ¿no? Dice, hallar la base, colector y emisor y estado del transistor sabiendo los datos que tenemos la beta que es de 60. Ahora, lo que tenemos que ver es ver si está nuestro transistor en activa. Cuando está en activa, la corriente del colector es igual a beta por intensidad de base, o si está en saturación, que la corriente del colector es menor que la beta por la I de base. Vamos a trabajar esta fórmula. La vamos a ver, abro otra hoja. La fórmula es, a ver, intensidad de colector. Intensidad de colector es igual a beta por la I de base. ¿Qué I de colector calculamos? De colector. Ok.
¿Y de base? Ahora recuerden, la corriente del colector que tenemos, esta corriente del colector, no sabemos si está fluyendo toda esa corriente que tenemos del resistor, no sabemos si está fluyendo completamente por el transistor. Sabemos que esa corriente es la corriente, por decirlo así, la corriente máxima que podría fluir. Es como, todavía no sabemos si el transistor está en corte, perdón, si está en activa o si está en saturación. Tenemos la intensidad del colector como si estuviera en saturación. Como si estuviera en saturación, porque estamos haciendo que fluyan, ¿cuántos son del colector? Son 14 miliamperes. Estamos suponiendo que la corriente que, a ver, la corriente que viene de acá del voltaje y entra y genera este resistor, que es de 14 miliamperes, estamos suponiendo que esta corriente está fluyendo por completo hasta el emisor, pero no sabemos todavía si el transistor está en activa, funcionando como si fuera de manera, haciendo la analogía de la regadera, si estamos haciendo que aumente el nivel del agua o si está en saturación, que ya está en su nivel máximo. La forma de calcularlo, chequen bien esto, la forma de calcularlo es viendo la corriente de base. Con la corriente de base con la corriente de base en relación a la beta, ahí podemos ver si está en saturación o si está en corte, en activa, perdón. Aquí podemos ver las fórmulas, por eso les mandé el formulario para que se den cuenta. Vamos a ver si está en activa. La corriente de colector va a ser igual a la beta por la I de base o está en saturación. Vamos a la siguiente página. Bueno, aquí se ve. Entonces vamos a trabajar la beta por la I de base. Porque el colector es la que no sabemos si va a fluir por completamente el transistor. En cambio, la de base ya sabemos que esa corriente de base sí es la que va a entrar por el transistor. Entonces tenemos la beta. Bueno, y colector. Y colector va a ser beta por I de base. Sustituimos la I de base. ¿Cuánto es la beta? 60. 60 por la I de base, que son los 298 microamperes. ¿Qué valor nos da de I colector? 17. No, dile. ¿Perdón, cuánto? 17 miliamperes. Ahora, tenemos esta I de colector. Tenemos esta I de colector, que es lo que nos debería de dar en relación a la base. Y tenemos esta I de colector, que es la máxima que puede fluir. Ahora, muy bien, si suponiendo con la fórmula de beta por I de base tenemos 17 miliamperes en el colector, esto quiere decir que, por ejemplo, para hacer si se dan cuenta, la intensidad de colector que calculamos es de 17 miliamperes y es más grande que la intensidad de colector, que es la que, ¿cómo se llama? Es la de la máxima que puede fluir por el colector y el emisor. Ahora veamos la analogía. Hagan en cuenta que esta intensidad de colector que calculamos es como si lleváramos la manecilla del agua y la estamos girando, girando, girando a tal punto que ya estamos en los 14 miliamperes, que es la máxima, y nosotros le seguimos girando y esperamos que llegue hasta 17 miliamperes. Seguimos girando, 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 pero ya no puede llegar a 17 miliamperes, porque ya llegó a su punto máximo, que son 14 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que el transistor está en ¿qué? En saturación. Ok, está en saturación. ¿Por qué? Porque con esta fórmula estamos suponiendo que vamos a tener esa corriente del colector, pero ya no podemos tener esa corriente del colector porque la máxima que puede dar es 14 miliamperes. Entonces ya el transistor ya lo saturamos. Por más corriente que le estemos dando a la base, por más que le estemos dando muchísima más corriente o estemos bajando esta resistencia que está acá de 100K, la estamos bajando para que haya más corriente, ya no vamos a poder pasar de los 14 miliamperes que tenemos acá. ¿Por qué?
porque ya llegó a su punto de saturación, ya no podemos sacar más corriente para brindar y ya está saturado. Y viendo la fórmula que tenemos que aquí en el de saturación, ¿cuál es la fórmula en la de saturación? Dice que la I de colector, voy a poner otro color, la I de colector es menor a la beta por I de base. Esta I de colector es la que tenemos acá, ya que tenemos el valor de beta por I de base. Entonces, el transistor está en saturación. ¿Alguna duda? ¿Algo que les quede una inquietud, algo que se les vuelva a aclarar? ¿No? No. Ok. Este ejercicio se ve un poquito fácil. Ahora vamos a tratar de hacer uno más complejo. No manches, ya pasó media hora. A ver. Si nos da tiempo. Que ya también no nos dio tiempo de ver algún ejemplo. Y es mejor que vean unos ejemplos para que se den una idea. Vayan anotando los problemas y ustedes vayan analizándolas, tratan de resolverlos en su casa. Bueno, están en su casa, ¿no? Tratan de resolverlos de tarea para que se den para que les quede más claro este pedo. Ok. Dice, en el circuito, a ver, ajá. En el circuito de la figura, si alfa es igual a 0.98 y voltaje de base emisor es de 0.7 volts, que es la que consume el diodo normalmente, aquí sí no está trabajando el de silicio, calcular el valor de la resistencia R1 para una corriente de emisor de 2 miliamperes. Ya tenemos la corriente de emisor y nos piden calcular R1. ¿Ya lo están viendo? Así sin sacar cuentas, sin sacar valores. Si acá, chequen bien el dibujo. Si en este punto de acá, tenemos el voltaje del colector, recuerden que el voltaje del colector es el voltaje que vamos a tener exactamente en este punto. Ahora, en este punto tenemos el voltaje de base. Exactamente en este punto tenemos el voltaje de base. Así, haciendo la analogía de las diferencias que le di ayer, ¿cómo calculamos la resistencia 1? Pues A ver. en ese caso podrías hacer un divisor de voltaje tal vez. ¿Perdón? Pues en ese caso creo que podrías hacer un divisor de voltaje, ¿no? No es un divisor de voltaje porque en este punto de acá no tenemos la tierra. Si tuviéramos la tierra se puede hacer un divisor de voltaje. ¿No se da una idea? A ver, les ayudo. Tenemos R1, que está acá. ¿Recuerdan de las diferencias que le dije de ayer? Si aquí tenemos el voltaje del colector y aquí tenemos el voltaje de base, tenemos que hacer una diferencia de voltajes para ver qué voltaje tiene la resistencia, ¿no? Ajá. Entonces, si tenemos la diferencia de voltaje, ya sabemos qué voltaje tenemos. Lo que nos faltaría es calcular la intensidad. Entonces, tenemos el voltaje del colector. A ver, voltaje del colector menos voltaje de emisor. ¿Entre qué? Entre la I1 que tenemos acá, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí saben por qué sacamos esa fórmula? ¿Carlos? Ok, muy bien. Recuerden que yo les dije ayer que el voltaje de B, aquí chequen la diapositiva que les mandé, esta de parte de acá. El voltaje de la base, el voltaje del emisor y el voltaje del colector, el voltaje de la base va a ser el voltaje que vamos a tener
El voltaje de la base va a ser el voltaje que vamos a tener exactamente en este punto, sin ver las resistencias que están acá y acá y acá, que pongamos un capacitor. El voltaje de base va a ser el voltaje que vamos a tener exactamente en este punto. El voltaje del colector va a ser el voltaje que vamos a tener exactamente en este punto, sin importar que acá haya un capacitor y que acá haya una bobina y que acá no se haya otra fuente y acá otro resistor. Sin importar eso, el voltaje del colector va a ser el voltaje que vamos a tener en este punto y lo mismo para el emisor. Ahora, vámonos para el circuito. Chequen la Jamboard. Sí la pueden hacer grande la Jamboard y chiquita, ¿no? Para poder hacerle zoom, para que vean dónde estoy rayando o no. Sí. ¿Sí? Chequen el dibujo. Vamos a trabajar la resistencia que tenemos acá, esta resistencia que tenemos acá. Y esta resistencia, dense cuenta, está rodeada, bueno, más que está rodeada, está entre el voltaje del colector que tenemos aquí y entre el voltaje de base que es el que tenemos acá. ¿Sí, no? Sí. Entonces, si recuerdan lo que les dije ayer, si sacamos la diferencia entre estos dos puntos, la diferencia entre estos dos puntos, vamos a tener el voltaje que va a tener la resistencia 1. Entonces, si sacamos esta diferencia de voltaje del capacitor menos el voltaje del emisor, vamos a tener, ¿cuál emisor? Voltaje del capacitor menos el voltaje de la base, vamos a tener el voltaje de la resistencia 1. Y para calcular la resistencia usamos la ley de Ohm. Ya tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, pues ahora sacamos el I1, que es el que tenemos aquí en la fórmula que les puse. Que es el I1 que está aquí en el dibujo, en esta flechita, ¿ya se dieron cuenta? Sí. Entonces, lo que nos pide, eso es lo que nos quiere el problema. Dice, en el circuito de la figura, si alfa es igual a 0.98 y base emisor es 0,7, calcular el valor de la resistencia. Denme un ratito, un ratito nada más. Ok. Ya. ¿En qué estábamos, perdón? ¿Qué fue lo último que les dije? Lo de la corriente no. Entonces tenemos el valor de voltaje, tenemos la corriente, entonces ya tenemos la fórmula para sacar la resistencia 1, ¿no? Eso es lo que nos pide el problema. Entonces, si ya tenemos cómo sacar la resistencia 1, ahora nos queda calcular el voltaje del capacitor, nos queda calcular el voltaje del emisor y la intensidad 1. Bien, vamos a hacerle un pequeño análisis así rapidito al circuito. Tenemos los 12 volts que vienen de acá. Aquí va a fluir una corriente. En este punto, la corriente en paralelo, ¿cómo se comporta? Porque este es un paralelo y este es otro. ¿Cómo se comporta la corriente? Se divide. ¿En paralelo qué? En paralelo se divide. El voltaje en paralelo es igual. La corriente se divide. Recuérdenlo, véanlo como tuberías. Acá viene la tubería de corriente. Se divide por acá y se divide por acá. Entonces, acá, en este punto donde está la flechita, estoy moviendo la foto. En este punto donde está la flechita, tenemos la corriente de colector, que es la que viene por acá, más la corriente 1, que es la que fluye por acá. La corriente 1, que es la que fluye por acá. Ahora, aquí tenemos la corriente de colector, aquí tenemos la corriente de base, acá tenemos la corriente I2, tenemos la corriente I1. ¿Cómo se comporta la corriente I1 acá? Pues ahí sería la misma. No, se divide. Tenemos No, la sí, corriente perdón, I1 se acá, divide porque está tenemos la entrando corriente, al... tenemos la corriente. Sí, o sea, se divide, sí, no había visto, pero sí, se divide porque está Sí, entrando al nodo ahí. ok. Llega el nodo acá. Excelente, excelente.
Entonces tenemos la corriente de I1 y esta corriente I1 se va a dividir entre la corriente de base y se va a dividir entre la corriente de I2. Ahora sí que veamos de esta manera. Viene la corriente, viene la corriente, viene la corriente. Se divide para acá y se divide para acá. Y ahora tenemos la corriente I1, que es la que se dividió entre estas dos. De estas dos. Viene la corriente I1 y ahora se divide para la resistencia y se divide para la base. Y ahora tenemos otra corriente, que es la I de emisor. Ok. El problema... El problema dice, el circuito de la figura, si alfa es igual a 0,98 y voltaje de base es 0,7. Y para una corriente de emisor, ¿de cuánto? De 2 miliamperes. 2 miliamperes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula de alfa? ¿Cuál es la fórmula de alfa? Es la Se las de... mandé en el archivo. Es la que dice que es beta sobre beta más 1, ¿no? Ok. Pero como no tenemos beta, la fórmula de abajo. Pues ponemos la de la corriente de colector, ¿no? La de corriente de colector Intensidad del colector. es igual a alfa por la corriente de emisor, ¿no? Ok, ya tenemos la corriente del emisor. Entonces de aquí podemos calcular la corriente del colector, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la corriente del colector? Sí. Así démela rápido. Alfa de 0,98 por 2 miliamperes, ¿cuánto nos da? 1.96 mili. Ok, esto lo sacamos de los puros datos que tenemos en la... los puros datos... 1.96, son de los puros datos que nos da el problema y observando qué tiene. Ahora ya vienen las cuentas. ¿Recuerdan que les dije qué relación hay entre la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor? ¿Qué relación hay entre esta corriente y esta corriente? Así sin ver fórmulas. Carlos, ¿qué relación existe entre la corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor? ¿Luis? Bueno, no sé. Bueno, estoy un poquito perdido con lo que hay. Ok. Recuerden, se los dije ayer, sin ver fórmulas, veanlo de esta manera. Si tenemos la corriente de colector aquí y la corriente de base y la corriente de emisor, recuerden que la corriente de emisor que tenemos en este punto va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Por qué? Porque están entrando estas dos corrientes y están entrando al emisor. Estas dos se suman y es el emisor. Es el punto como si fuéramos, recuerden otra vez, como si fuera la tubería. Tenemos la tubería, un agua acá, tenemos agua acá, tenemos agua acá, y juntas estas dos aguas nos van a dar esta agua de emisor. ¿Bien? Ahora, ya tenemos la corriente de emisor, ya tenemos la corriente de colector. ¿Qué corriente podemos calcular? Pues podemos calcular la de base. ¿La de 12? Ah, la de base, perdón. Escuché 12. Muy bien. ¿Cómo calculamos la de base? ¿Cómo queda la fórmula para calcular la de base? Pues sería la corriente de emisor menos la corriente de colector. Y esto Muy es la bien. base. Muy bien. Sería corriente de base va a ser igual a corriente de colector, perdón, de emisor, menos corriente de colector. Ah, ya me equivoqué. Menos corriente del colector. ¿Qué valor nos da? 40 micros.
40 microamperes. Ya no me cae. Bueno, ya sabemos qué es. Ya sabemos qué es micro, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos la corriente de colector, ya tenemos la corriente de emisor, tenemos la corriente de, ¿cómo se llama? Colector, base y emisor. Ahora, si ya tenemos la corriente de emisor, ya podemos ver qué voltaje tiene qué voltaje existe en el emisor, ¿no? Porque ya tenemos la resistencia y tenemos la corriente de emisor. Sí. Entonces, ¿cuál es el voltaje del emisor? ¿Luis? ¿Carlos? Ajá. 0.2 kilo ohms por la de emisor, que es. ¿Cuánto nos da? Me da 400 milis. ¿400 milis? Sí, pero. Sí. ¿Dicen 400 milis? Bueno, o sea, yo lo metí en el calculador, me dio eso. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Porque recuerden que el voltaje es el que se divide entre resistencias. Nos quedamos así, pero ¿por qué puede haber 400 milis? Porque se divide el voltaje entre esta resistencia, se divide entre esta y entre esta y entre esta. Esta fuente de voltaje. Por acá, mejor en el dibujo. Dirán, ¿por qué el voltaje es tan chiquito? Porque este voltaje que tenemos acá es el voltaje que se divide entre esta y esta y esta. Esta fuente va a dividir su voltaje entre todas las resistencias. Recuerden que si el voltaje es como si fuera un lavabo, perdón, la resistencia es como si fuera un lavabo que estamos sacando el agua. Aquí estamos sacando un poco de agua, aquí estamos sacando otro poco de agua, aquí otro poco y otro poco. Y si nos da un valor chiquito es porque en este punto tenemos un lavabo de poquita agua porque las demás ya están consumiendo. Aquí la diferencia es la corriente, porque la corriente es la que vamos a ver qué tanto fluye por ahí. Muy bien, entonces ya calculamos el voltaje de emisor, tenemos las tres corrientes. Ahora, ¿qué más podemos calcular? Bueno, está un poquito complicado. Ok, podemos calcular los otros voltajes. Va- Vamos a calcular el voltaje que hay en esta resistencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos su corriente en este punto. En este punto vamos a calcular el voltaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este voltaje que existe acá, recuerden, ¿cómo es el voltaje en paralelo? El voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, este voltaje que tenemos acá en la base, en todo que viene acá, este voltaje es el mismo entre este lado y entre este lado, ¿no? Es el mismo voltaje acá, entre acá. Entonces vamos a calcular el voltaje de base. Tenemos la fórmula. A ver, espérame, que estoy moviendo esta chingadera. Ok. Calculamos el voltaje de base. Voltaje de base va a ser igual a voltaje base emisor. ¿Cuánto es el voltaje base emisor? Si lo tienen que tener por default. Punto 7. Ok, voltaje base emisor más el de la resistencia. Bueno, la resistencia de este lado, como acá. A ver, otra vez, espérame, para que no los pierda. Tenemos la intensidad que viene por acá. Esa intensidad viene en este punto y se divide en estos dos lados. Aquí hay dos corrientes diferentes, pero tenemos el mismo voltaje. Entonces vamos a ver, si tenemos el mismo voltaje, vamos a trabajar con esta resistencia. Entonces, para poder trabajar el voltaje que está en este punto, vamos a trabajar la diferencia que hay entre este punto y este punto y este otro punto. Ahora sí que estamos sumando como que las corrientes. No sé si lo estoy perdiendo, ¿los queda claro? No, va bien. ¿No? Ok, entonces ahora va. ¿Perdón?
Ok, otra vez. Tenemos la corriente acá. Esta corriente es la que fluye de este lado. Se divide la corriente por aquí. Se divide la corriente por acá. Ahora, la corriente se divide, viene del canal de agua, se divide por aquí y se divide por aquí. Pero queremos calcular el voltaje que hay en este punto. En este punto. Entonces, ¿cómo no podemos calcular el voltaje que hay acá y acá? Bueno, hasta este punto. Porque tendríamos que trabajar todos los voltajes que hay hasta esta zona que el transistor y de la resistencia. Mejor, más fácil, trabajamos con el voltaje que está en este punto. ¿Por qué? Porque este punto es esta resistencia que va directo a tierra. Sacamos la diferencia entre acá y ya tenemos el voltaje. Ahora, entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Tenemos el voltaje base emisor, que este es un voltaje que va a estar consumiendo hasta este punto. Ahora, sacamos el voltaje que estamos en esta resistencia, que va a ser intensidad del emisor más perdón. Perdón, ya me confundí. Reseteen eso. A ver, otra vez, se lo voy a explicar porque así me perdí. Vamos a calcular el voltaje que existe en... A ver, Vamos a calcular el voltaje que tenemos en este punto, ¿no? Dije que era más fácil calcularlo con esta manera, pero se me olvidó que ya tenemos el voltaje aquí, ¿no? ¿Recuerdan que ya calculamos este voltaje? Ajá, y pues ya nada más ahí sumaría el voltaje de emisor con el voltaje de voltaje base emisor, ¿no? Ándale, muchísimo más fácil. Yo ahora sí que me estaba complicando la vida, pero ya me acordé que tenemos el voltaje aquí. ¿Quedó claro, Carlos? ¿O te lo explicamos? ¿Sí? Pues ya calculamos el voltaje que tenemos acá y ya tenemos el voltaje que está acá. Entonces, calculando el voltaje, podemos hacerlo de esta manera. Y ya sacamos el voltaje que tenemos en la base. Entonces quedaría intensidad del emisor. Bueno, ya lo tenemos calculado. ¿Que cuánto nos da? 400 milivolts, ¿no? Sí. ¿Qué voltaje tenemos de base? De base, bueno, ya la suma de eso da 1.1. 1.1 volts. Ok, ya calculamos el voltaje de base. Ahora, ¿qué más podemos calcular? Pues Si ya tenemos el voltaje, ya se puede calcular en este punto. Pero ya se podrá calcular bueno, no sé si funciona de algo, se podrá calcular la corriente de esa resistencia, ¿no? Excelente, tenemos ya tenemos el voltaje acá, ahora ya podemos calcular la intensidad que hay en esta resistencia. ¿Quedó claro, Carlos? ¿Estás muy...? Ya se acabó. No, todavía no. ¿Sí? Muy bien. Entonces calculamos el voltaje en esa resistencia, le voy a poner otro colorcito para que no se pierda con todos los garabatos de acá. Bueno, vamos usando los nombres que están acá. Aquí en el diagrama, ¿están viendo el dibujo del S? Acá. Esta corriente de acá se llama I2. Vamos a calcular I2. ¿Cuánto es I2? ¿44 qué? Vale. Muy bien. Ahora, ya tenemos la corriente de base, ¿no? Tenemos la corriente de base, ya tenemos la corriente 2, y ahora que con la corriente de base y la corriente 2 que tenemos acá, con esta corriente que está acá y con esta corriente que está acá, ¿qué corriente tenemos? Pues no sé si ya se podría sacar la corriente o no, ¿no? Ya nada más sería, creo que... Sí, muy bien, sería la suma. Entonces ya tenemos la corriente 1, que es el primer valor que tenemos acá. El primer valor que tenemos acá. ¿Cuánto es I1? Sí van anotando este problema, ¿no? Porque pues acá no tengo dónde escribir. Espero que lo estén escribiendo en una hoja así amplio, con notas y todo, para que se puedan guiar cuando lo revisen.
¿Cuánto da I1? Corriente de base más corriente 2, ¿cuánto da? 84 micro. Ok, excelente. 84 microamperes. Muy bien. Ahora ya tenemos voltaje de colector, regresamos a nuestra fórmula. Ya tenemos ya tenemos voltaje de emisor, que es el valor chiquitito que obtuvimos hace rato. Ya tenemos voltaje de emisor. Ay, no, perdón. Voltaje de base, ¿no? Aquí me equivoqué. Aquí no es emisor. Para sacar la resistencia 1, volvemos acá para que no se me pierda. Para sacar la resistencia 1 es voltaje del colector menos voltaje de la base entre la I1. Aquí le puse emisor para que no digan por qué borró este pedo. El voltaje de base. Ya tenemos el voltaje de base, que lo calculamos acá. Ya tenemos la I1. ¿Qué nos falta calcular? Pues el voltaje de colector. Muy bien, el voltaje del colector. ¿Cómo calculamos el voltaje del colector? ¿Nadie? ¿No se da una idea? Chequen a Jamboard. Ok, muy bien. ¿Sí? Para calcular el voltaje en este punto. A ver. Para calcular el voltaje en este punto de acá, usamos la diferencia. Tenemos los 12 volts, tenemos la corriente y tenemos todos los valores. Tenemos la corriente, bueno, aquí, perdón. ¿Sí están viendo la Jamboard donde está el diagrama del circuito? Sí. Hagan zoom ahí y para que vean. Tenemos los 12 volts. Pues ahora vamos a sacar la diferencia entre este punto y entre este punto. Y ya tenemos la corriente de colector y tenemos la corriente de emisor. Muy bien, sacamos la fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Aquí la escribo. Ya ni nos va a dar tiempo ver el último ejercicio, les va a quedar de tarea. Tenemos los 12 volts menos el voltaje del colector. Aquí va a ser igual. Muy bien, bueno, perdón, a ver, ¿dónde está el borrador acá? Tenemos los 12 volts menos el voltaje del colector. ¿Ese voltaje qué representa? ¿Esta diferencia qué representa? El voltaje del resistor, ¿no? Del resistor que tenemos de 2K. Ese es el voltaje que tenemos ahí. ¿Se me quedó claro? Ya los perdí. ¿Sí? ¿Carlos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos los 12 volts menos el voltaje del colector, que es el voltaje en ese exactamente ese punto. Recuerden las diferencias, no se olviden de las diferencias. Entonces tenemos 12 volts menos el voltaje del capacitor entre la resistencia de 2K. ¿Esto qué va a ser igual? Voltaje entre resistencia, ¿qué va a ser igual? ¿Y qué corriente es la que está? Ajá. No, 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 no. No, 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 no. Chequen el dibujito que le están ahí. Ahí mismo les dice cuál es la corriente. Es la de colector, ¿no? A ver, vamos al diagrama, chequen a Jamboard. Ya tenemos el voltaje en este punto. Ay, perdón. Tenemos el voltaje en este punto y queremos calcular el voltaje en este punto. Ya sacamos la diferencia. 12 entre voltaje de colector entre la resistencia. Nos va a dar la corriente que hay aquí. ¿Cuál es esa corriente?
Ahí está la flechita, chavos. ¿Cuál es La la corriente de, que hay de este punto hasta este punto? Ujú. Ándale. Entonces ya tenemos la I de a ver, tenemos la I de colector más la corriente 1. Y ya tenemos las dos, ¿no? Ya tenemos todos los valores menos el voltaje del capacitor. ¿Sí? sí, Vale. Entonces despéjenlo y denme el voltaje del capacitor. Muy bien. Ahora, chequen a Jamboard. Ya tenemos, ya tenemos voltaje de colector, que es el punto que hay acá. Ya tenemos voltaje de base. Ya tenemos la corriente I1. Ya podemos resolver el problema, ¿no? Voltaje de colector, voltaje de base, menos corriente I1. Y ya tenemos resuelto el problema de cómo calculamos R1. ¿Sí, no? ¿O no? sí. ¿Cuánto nos da? Me dio 81.07 kilos. 81.07 kilos. Excelente. Y ya tenemos la respuesta al problema. Se ve un poquito complicado, ¿no? Pero todo es cuestión nada más de hacer puro análisis de todo lo que hemos visto en los semestres pasados, que división de voltaje, de suma de mallas y todo este rollo. Vale, pues vámonos rápido porque si no se nos va el tiempo y no vamos a ver el tema de hoy. Bueno, pues aquí no tengo. Vamos a ver relevadores y optoacopladores. A ver hasta dónde llegamos. ¿Sí ven la diapositiva de relevadores y optoacopladores? Sí, que tiene dos, por así decirlo, como dos partes. Y esta puede Ok, mandar a la otra parte, ¿no? Algo así. ok. Ujú. Y del Muy relevador, bien. no del relevador. Sí lo leí en algún momento, pero ahorita no tengo la idea fija. Carlos. Ujú. Ok, bien. Bueno, antes de eso les voy a dar una pequeña cosita, antes de salir de pasar de tema. El BJT, otro punto súper importante, anótenselo porque se lo van a preguntar en su examen. Ahorita yo ya estoy haciendo mi proyecto de tesis y me están asesorando para mi examen profesional y es lo que viene. ¿Por qué usamos transistores? Usamos transistores porque los transistores nos ayudan a conmutar a una frecuencia súper rápida y nosotros estamos en electrónica digital, nosotros trabajamos frecuencias súper altas. Entonces, al momento de trabajar frecuencias súper altas, los transistores nos ayudan a poder, los transistores nos ayudan a poder conmutar de una manera muy precisa y exacta. Por eso es que los usamos. Porque se dan cuenta que en la base ponemos corriente alterna y queremos que se permute. ¿Por qué no esta misma corriente alterna la ponemos directo al dispositivo que queremos permutar? Porque el transistor nos ayuda a permutar más rápidamente y de manera precisa a frecuencias muy, muy altas. Ok.
Espero que anoten eso porque les va a servir cuando le pregunten, no sé, en un futuro o algo, pero que tengan la idea. Anótenlo ahí en su libreta, hagan unos apuntes. Vale. Relevadores y optoacopladores. Pues sí, así como dice Luis, los relevadores y optoacopladores, los dos están divididos en dos partes. Pero aquí lo principal, la relación que hay entre los dos, es que estos dos nos ayudan a controlar la parte de potencia. ¿A qué se refiere con la parte de potencia? Nos ayudan a controlar la parte de corriente alterna, que son los 127 volts, a partir de la parte digital. O sea que nosotros no podemos poner, por ejemplo, en el transistor, ¿ya se dieron cuenta? Cómo lo estuvimos trabajando. No podemos poner en el transistor, entre colector y emisor, una corriente alterna que sea controlada por la base. No, no podemos hacer eso porque si no nuestro transistor, ni bien lo coloquemos, va a explotar. Entonces, para eso sirven los relevadores y optoacopladores, para poder, con una corriente pequeñita, con un voltaje pequeñito de 5 volts y una corriente de 0.1 amper, poder controlar los 127 volts y los 10 amperes, creo que son, no recuerdo bien, que suministra ¿qué son? 50 amperes. No me acuerdo bien, les voy a mentir. Los tantos amperes que nos da la corriente alterna. Entonces, los optoacopladores y relevadores nos ayudan a aislar esta parte. Les doy un consejo también si están ahí. Si estoy en la presentación de pantalla, pongan mi cámara ahí flotando, porque yo siempre hago como que explico con las manos también. Tenemos la parte digital y tenemos la parte de potencia. Y lo que nos va a ayudar es con estos dispositivos es poder controlar la parte de potencia a partir de la parte digital de una corriente pequeñita. ¿Y cómo lo hace? Aquí lo vamos a ver. Primero les voy a mostrar el optoacoplador. Los optoacopladores son también conocidos como fotointerruptores. ¿Por qué? Los los optoacopladores ayudan a hacer la interrupción a partir de un LED. Este es un LED interno. Chequen el diagrama de que está acá. ¿Sí están viendo el diagrama? Sí. ¿Sí? Tenemos acá un LED cualquiera, un LED común y corriente, que sea como si fuera un LED rojo. Y acá en la otra parte, aquí lo interesante, en esta parte tenemos un dispositivo el cual funciona a partir de la luz que emite este dispositivo. Nosotros podríamos pensar, ¿por qué tiene que estar un encapsulado y no ponerlos así nada más al aire libre, que cuando se encienda, pues ya encienda esto, y cuando se apague, pues ya se apague la parte de potencia? Pues porque se te pierde luz, puede que haya luz de día, todo ese problema, por eso están encapsulados. Entonces, al momento de trabajar esta parte con luz, pues ahora sí que con la luz activando esta parte de acá, la parte de la derecha, que es la parte de potencia, con la luz pues no va a haber problema de que estemos trabajando corriente, solamente con la luz que tenemos vamos a hacer encender la parte de potencia. Por tal motivo es que no existe problemas por tal motivo es que podemos controlar la parte de potencia. Tenemos 4 tipos de optoacopladores. Bueno, hay muchísimos más, pero estos son los principales 4 que encontré. Tenemos la parte de fototransistor, tenemos nuestro LED y tenemos nuestro transistor. El LED va a iluminar la base, ¿recuerdan cómo lo vimos hace rato? Va a iluminar la base y entonces al momento de iluminar la base va a dejar que fluya la corriente entre colector y emisor. Luego tenemos el fotodarlington, no sé si han escuchado el transistor Darlington, que son 2 transistores en paralelo que ayudan a controlar muchísima más potencia. Esto es más para más de 127 volts, para 300 volts, 400 volts, voltajes muy, muy altos. Por eso trae doble transistor. Tenemos el fototiristor. El tiristor es un dispositivo que conduce corriente en una sola dirección. En una sola dirección, igual. Con la LED que está con la luz que influye acá, este es un gate. El gate, encendemos el gate que va a disparar y va a dejar fluir la corriente hacia una dirección. Y por último, tenemos el fototriac. El triac, no sé si han escuchado del triac, creo que se vio en microcontroladores, no sé si ya la llevan. El triac deja conducir corrientes en 2 sentidos, así y así. Esta es la que se ocupa para trabajar corriente alterna. Este no tanto porque solamente te deja fluir hacia una sola dirección. Este es el que se ocupa en corriente alterna porque como saben la corriente alterna va de 0 a 127, de 0 a menos 127, está haciendo se va alternando, pues si queremos que la corriente fluya en 2 direcciones. Entonces, estos son los 4 tipos de transistores. Ahora,
Voy a ponerle unos ejemplos, les puse unos ejemplos rápidos para que veamos cómo es el análisis, cómo se ocupan esos transistores. Este es un ejemplo fácil que es con fototriac, ocupa el triac que está aquí adentro y una carga de 127 volts. Tenemos acá, como cualquier LED, le tenemos que poner su LED de protección y acá supongamos que hay 5 volts. Supongamos que acá hay 5 volts. Tenemos la resistencia y acá hay un interruptor. Bueno, supongamos que ese es el interruptor. Cerramos el interruptor y ya se enciende el LED, lo quitamos, se apaga y así vamos a estar. Se le pone esta resistencia de protección para LED y tenemos el triac. Al momento de que el LED esté encendido internamente, va a dejar que fluya corriente. Y este es un dispositivo. Todo esto lo van a ver después, pero todo esto nos ayuda a hacer encender la carga que está acá, la carga de corriente alterna. Aquí tenemos los 127 volts, acá está un fusible por si se llega a quemar. La carga es un foco, nada más que pues aquí los electrónicos acostumbraron a llamarle carga, pero este es un foco. Esta resistencia y este capacitor es de protección por si se llega a quemar todo este desmadre. Y acá tenemos otro triac. Este triac es el que nos va a ayudar a conmutar la señal de forma externa para poder conectar los cables. Y tenemos esta resistencia de protección. Toda esta parte no traten de memorizársela, traten de ver cómo funciona, porque no es como no es como que la vaya a venir en su examen. Pero ténganla en cuenta porque yo ya la vi en un examen. Nada más se lo van a poner, ustedes ya saben cómo funcionan, ¿no? Se la van a venir la parte de este optocoplador y va a venir esta parte de este circuito. Y ustedes, no me importa lo que está acá. Si hay un fototriac, voy a controlar corriente alterna. Punto. Voy a controlar corriente alterna dependiendo de cómo mandemos la señal aquí. Ahora, les voy a poner otro circuito con triac, con optocoplador, perdón. Tenemos los 127 volts. Tenemos un transformador que va de 127 a 9 volts. Tenemos un puente de diodos, un puente rectificador. ¿Recuerdan cómo es un puente de rectificador de onda completa? Tenemos la onda así. Y la vamos a tener ahora sí, como montañitas. La está rectificando. Vamos a tener las montañitas de este lado. Vamos a tener la resistencia aquí. No pusieron el encapsulado, pero aquí debería estar el encapsulado. Esto es interno. Y estamos excitando el transistor que tenemos de esta parte. Aquí tenemos este transistor. Y este transistor es el que va a dejar fluir la corriente. Aquí tenemos 5 volts. Perdón. Antes de que los pierda. Aquí está encerrado. Aquí está encapsulado, perdón. Se lo voy a hacer más chico para que lo logren ver. Ok. Aquí tenemos toda la fuente. Aquí se van a estar generando montañitas. Y va a estar encendiendo el LED dependiendo de las montañitas. Y va a estar encendiendo este transistor. ¿Recuerdan cómo están los transistores? Están 5 volts. Viene la corriente, la fuente. Tenemos la resistencia de colector. Y tomamos el voltaje de este punto, ¿no? Cuando cuando el transistor está en saturación, aquí vamos a tener 0 volts. Aquí vamos a tener 0 volts. Cuando el transistor esté en corte, dependiendo de la luz que ingrese del LED, aquí vamos a tener, si cuando esté en corte, vamos a tener los 5 volts. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta allá? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Esta sería la parte de los optoacopladores. Recuerden, el autoacoplador ocupa un LED para encender la parte de potencia. Así con el LED no están cables conectados entre la de potencia y entre la corriente digital y sirve de protección. Ahora vamos, aquí les puse unos valores. Estos no los van a ver o los van a ocupar, a huevo que los van a ocupar en semestres futuros. El 3009, 3010, 3011, 3012, 3020, 3021, 3022 y 3023. Ahí remárquenlo, no sé si están imprimiendo sus hojas o no. De los 39 a los 3012 trabajan, ¿dónde quedó esa chingadera? Ya hasta la perdí. Ajá. Trabajan hasta 250 volts. Están aquí. Y los del 30, 20, 21, 22, 23 trabajan hasta 400 volts. Ya tenemos sus corrientes de trabajo de LED, de disparo. Input trigger current, either direction.
Es la corriente para poder disparar el LED. Necesitamos de 15 miliamperes a 30 miliamperes. ¿Recuerdan cómo calcular la resistencia de un LED? Pues era con la corriente que se activaba y el voltaje, ¿no? A veces. Ajá. No, pues no quiere, dice. Bueno, yo quiero suponer que sí saben, ¿no? Tenemos entonces los MOV 3009 al 3012. Vamos a trabajar 250 volts. Y del 3020 al 3023 trabajan hasta 400 volts. Y si se dan cuenta, son los mismos parámetros acá. De 3 a 5, de 5 a 10, de 8 a 15 y de 15 a 30. Entonces, lo único diferencia entre estos dos es el voltaje con el que trabajan. Por cualquier cosa que les aparezca en su examen, es como los transistores, ya tienen que saber sus valores de HFE, aquí tienen que trabajar sus valores de corriente. Consejo, aquí ya le estoy dando información de más, ¿no? Siempre pongan una resistencia de 330 o 220, siempre, aunque ni se sepan el valor de corriente, no es como que los que vayan a hacer su examen se vayan a poner a ver, usó el 3020, a ver qué resistencia, vamos a ver su corriente, ahora a ver, me voy al datasheet y a ver si funciona. Se los puse ahí nada más para que lo tomen en cuenta, porque cómo cambian entre valores, porque le pueden poner el 3020, les pueden poner el 3011 o el 3023. Solamente quiero que sepan que son iguales, trabajan estos mismos voltajes, pero el voltaje que controlan es hasta 250 y este es hasta 400 volts. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora vamos a ver los relevadores. ¿Qué diferencia existe entre un optoacoplador y un relevador? El optoacoplador nos ayuda, como el transistor, nos ayuda a conmutar rápidamente. Con el optoacoplador nos ayuda a conmutar a frecuencias muchísimo, muy altas. Y los relevadores, no. Los relevadores no podemos conmutar entre corrientes. No podemos conmutar entre frecuencias muy altas. Por eso el relevador principalmente se ocupan como, por ejemplo, las bombas de la casa. A ver, aguanten un rato. Muchos perros no se callan. Regreso. Los relevadores no nos ayudan a conmutar con frecuencias, no nos sirven para conmutar con frecuencias, se truenan, se calientan y se truenan. Los relevadores nos sirven para conmutar, por ejemplo, bombas de agua. Tengan la bomba ya en su casa para subir al tinaco, se enciende y se mantiene encendido. Ya se llenó, se apaga y ya se apagó. Con un microcontrolador a partir de eso. O por ejemplo, tenemos un motor, encendemos el motor y lo apagamos. Es más para encendido y apagado. No nos ayuda para conmutar a frecuencias muy altas. Es la diferencia entre el relevador, es la frecuencia entre el relevador y entre el optoacoplador. El optoacoplador sí nos ayuda a trabajar a frecuencias. Creo que las hojas también vienen las frecuencias de trabajo. No, viene en otra parte. Pero esa es la diferencia. Tómenlo en cuenta, guárdenlo ahí, escriban una notita en su libreta que van haciendo apuntes. El relevador, bajas frecuencias, sirve nada más para encender y apagar una bomba, un dispositivo de alta corriente. Y el optoacoplador es el que nos ayuda para conmutar a frecuencias altas. ¿Por qué? Por tal motivo es por eso que nos ayuda a conmutar una carga que es un foco, que un foco trabaja pues igual a 60 Hz, como si lo conectáramos directo a corriente alterna. Otra cosita, el optoacoplador, no sé si han escuchado de los dimmers. Los dimmers ayudan a bajar la intensidad y ayudan a subir la intensidad. Rápidamente les voy a decir porque puede que venga un dimmer y ahorita se los voy a explicar. Bueno, si no nos va a dar tiempo, pero se los voy a explicar al final que con los optoacopladores vamos a poder hacer un dimmer. Un dimmer funciona variando el ciclo útil, el que vimos en la primera clase. Variamos este ciclo útil y variamos la intensidad del LED. Y entonces así vamos a poder bajar la intensidad de un foco de 127 volts, de un motor, bajar la intensidad de un ventilador o de no sé qué otro dispositivo a partir de un microcontrolador o como lo queramos controlar. Bien, seguimos con los relevadores. Un relevador funciona a partir de una bobina.
tenemos acá una bobina. Cuando le generamos un voltaje que fluya por acá, la bobina va a generar un campo electromagnético y va a hacer que esta rayita que está acá cambie. Se quita el voltaje y va a subir de este lado. Volvemos a dar un voltaje y la flechita va a volver a bajar. Y así va a estar dependiendo del voltaje que le suministremos. Ahora, el relevador tiene 3 entradas. Tiene el contacto común, que es donde vamos a conectar uno al centro, y nosotros vamos a seleccionar si los queremos normalmente cerrado o normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que si no tiene voltaje la bobina que tenemos acá, si no tiene voltaje va a estar normalmente cerrado, si lo conectamos, por ejemplo, acá una entrada y aquí conectamos otra. Si no tiene voltaje, va a estar apagado, y si tiene voltaje, ya se va a encender. Y tenemos la otra que es normalmente abierto, lo podemos, en vez de conectarlo acá, podemos conectar una entrada acá y otra acá. Cuando no haya voltaje, va a estar apagado. Pero cuando no haya voltaje va a estar apagado y cuando haya voltaje va a estar encendido. Esto no es tan necesario porque no es como que vayan a estar ahí preguntando, ¿está encendido o está apagado? Solamente es para que lo tomen en cuenta. Muy bien, ahora tenemos el circuito básico del relevador. El relevador siempre va a tener este diseño, siempre. Vamos a tener, aquí vamos a ocupar un transistor para poderlo hacerlo conmutar. ¿Se acuerdan? Por eso primero hice que viéramos lo del BJT para ya tener una idea. Aquí vamos a suministrar una corriente de base y dependiendo a eso vamos a los valores. No sé si recuerdan que las bobinas tienen una resistencia. Sí. ¿Sí? Entonces, también por esa misma resistencia es que no se ocupa mucho el circuito RL como diferenciador integrador porque tiene una resistencia y afecta sus valores. Igual se me olvidó de eso. Entonces la bobina tiene una resistencia y esta resistencia es la que nos va a ayudar como carga, que es la que nos va a ayudar a que fluya la corriente de colector a emisor con esta resistencia. Haz de cuenta que esta es como si fuera el circuito básico del transistor. Haz de cuenta que esta resistencia, vamos a trabajar pero con la resistencia de la bobina. Entonces aquí vamos a hacer conmutar al transistor y con la resistencia que tenemos acá, vamos a calcular el transistor. En este ejemplo yo te da el valor de resistor, pero en el ETS no te va a dar este resistor. No te van a dar este resistor en el ETS. Te van a dar la resistencia que existe aquí. Y con esta resistencia ya tienes la resistencia de colector. Recuerden el primer ejercicio del BJT. Tenemos la resistencia. Normalmente, casi siempre, pero no se los aseguro, es de 50 ohms. Tenemos 50 ohms. Ya tenemos el voltaje que vamos a tener acá siempre es de 5 volts. Sacamos la corriente, lo multiplicamos, sacamos la corriente de base a partir de la beta, que es corriente de base, ¿cómo es? Corriente de base va a ser igual a corriente del colector entre la beta y ya vamos a tener la corriente de base. Pero para asegurar que esté en saturación y que esté conmutando, lo multiplicamos por 5. No se olviden de este 5, por favor. No se olviden de este 5 que se tiene que multiplicar. Bueno, tenemos entonces esta que va a ser nuestra resistencia de carga, que nos va con su campo electromagnético que va a generar cuando esté fluyendo corriente, va a ser conmutar estos dos puntos. Acá si se dan cuenta, tenemos una fuente de carga, una carga de relé, que aquí pues es un foco. Y viene así, y aquí tiene un interruptor, que es el interruptor. Aquí tiene el común. Normalmente aquí está normalmente cerrado y normalmente abierto. Aquí lo conectó normalmente cerrado, perdón, normalmente abierto. O sea que cuando no fluya corriente aquí, cuando no fluya corriente acá, si no fluye, va a estar cerrado. Y ya que fluya corriente, va a hacer mover esta flechita y ya va a cerrar el circuito y ya va a estar fluyendo la corriente. ¿Ok? Entonces recuerden,
Siempre, en cualquier lugar, van a tener que calcular el transistor, van a trabajar transistor y van a calcular la resistencia. Por eso tengan muy presente cómo se satura un transistor. Y este diodo, pues solamente es de protección. Igual, es súper indispensable. A ver. Creo que les voy a compartir toda mi pantalla para que podamos ver entre... Acá, sí, también los exámenes ETS que les conseguí. Sí. ¿Sí? Aquí no tenemos, aquí no tenemos. Ah, no, sí, mira, aquí tenemos un relevador. En esta parte acá tenemos un relevador. ¿Ya vieron? Tenemos un relevador. Acá tenemos un relevador. Este es el ejercicio que se van a llevar de tarea. A ver si lo logran resolver. Si no, lo vemos la clase siguiente. Este se van a llevar de tarea, es un relevador. Lo van a hacer conmutar. Recuerden ese 5. Donde más hay un relevador. Y acá hay otro relevador. Chequen. Acá hay la bobina. Esto que le valga madre. Ustedes ya saben que hay un relevador y va a ser conmutar. ¿Y aquí qué falta? Pues un diodo, ¿no? Ese que les va a dar de protección. Eso. Ajá, el diodo. Ok. Entonces tenemos acá. ¿Y el diodo para qué está? Recuerden que el diodo este es positivo y este es negativo. Si el circuito está en saturación, quiere decir que está fluyendo corriente de acá hasta acá. El diodo lo único que sirve es de protección por si hay una carga negativa que no pase de acá para acá y fluya para acá. Solamente está de protección, pero recuerden, si se los pongo a explicar acá es un desmadrote y nos vamos a llevar tiempo y va a estar cabrón. Entonces el diodo solamente está aquí de protección. Ese es un circuito. Ahora, aquí les puse, este es otro circuito que encontré, se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque es un autoacoplador y un relevador. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos la resistencia 1, que va a ser nuestra señal, dice acá que es un Raspberry Pi, no sé qué madres. Aquí pueden ser cualquier microcontrolador, un Arduino, un Raspberry, un PIC, uno de Texas. Aquí viene la resistencia 1, viene 5 volts. Aquí le ponen un LED exterior, también acuérdense esto. Si, como este LED es interno del autoacoplador, pues nosotros queremos saber si está encendido o apagado, ¿no? Pues le pueden poner un LED exterior en serie al otro LED que está interno y ya van a ver si está encendido y apagado fuera del encapsulado. Tenemos un fototransistor, tenemos el autoacoplador de fototransistor, tenemos el LED, tenemos el transistor. Igual tenemos su resistencia y acá vamos a tomar la resistencia de colector. Si esta resistencia, si acá hay un flujo de corriente, si este está encendido, va a dejar fluir la corriente. Aquí tenemos 5 volts. Si este LED está encendido, va a dejar fluir la corriente, va a venir la resistencia y esta resistencia va a encender y va a encender, va a activar la corriente de base y va a dejar fluir este relevador. ¿Ok? Y eso sería todo de la parte de relevadores. ¿Alguna duda? Sí, solamente una duda chiquita. ¿Ves la parte que nos dijiste que siempre se multiplica por 5 para sacar la saturación? Ah, ok. Vamos a hacer... No, tenemos 8 minutos. Lo vimos en el ejercicio de ayer. A ver. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio del ETS. Está acá. Su man y se ve. Vamos a la Jamboard. Bien abierto. Tenemos el circuito, ¿no? Dice, para el siguiente circuito de interfase con relevador, buscar las características requeridas del transistor para que funcione con estos valores. Tenemos el relevador de la intensidad de la bobina. Tenemos la fuente, que es base 1. Tenemos el voltaje en el 12. Bueno, creo que mejor se lo doy directo porque la verdad vamos a perder un chingo de tiempo. Esto se lo voy a dejar de tarea y si no entienden, pues ya vemos. Chequen a Jamboard. Tenemos el transistor.
es que puse compartir toda la pantalla, ¿no? Tenemos el transistor. Ah, no, pero ya no lo vamos a ocupar. Tenemos un transistor. Ok. Tenemos un voltaje de 5 volts y una resistencia de 1K. Entonces, tenemos los 5 volts. Si queremos que el transistor esté en saturación, ¿qué voltaje vamos a tener aquí? Estamos alimentándolo con 5 volts. ¿Qué voltaje vamos a tener aquí si el transistor va a estar en saturación? Pues 0. 0. Muy bien. Entonces, si vamos a tener de 0, la diferencia de voltaje que vamos a tener entre acá y acá, que va a ser la del transistor, diga, la del resistor, ¿cuánto va a ser? ¿La diferencia de voltaje? Pues 5. Muy bien, va a ser de 5. Entonces, si está saturado el transistor, va a ser de 5. ¿Cuál va a ser la intensidad que vamos a tener acá? Así rápidamente. Pues sería igual una con ley de Ohm, ¿no? Ajá. 5 miliamperes. Ok. Esta es la corriente cuando está saturado. Estoy ignorando los valores internos del capacitor, que es voltaje colector emisor, que luego te lo da el problema, o el voltaje base emisor, que luego te lo da igual el problema. Ahora sacamos la beta para poder sacar. Recuerden que. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí, verdad? Aquí, chequen el problema. Recuerden. Ya lo sé. No, aquí está. Recuerden que para que estar en activa, necesitamos que en activa o en saturación, necesitamos esta relación. Intensidad de colector, beta por I de base. Muy bien. Entonces calculamos la corriente de base, ¿no? ¿Cuál es la corriente de base? Démela rápido ya con la fórmula, ya la deben saber. Recuerden, corriente de base es corriente de colector entre beta. Pero no les di la beta, ¿no? Díganme. Ajá, lo que te iba a Tenemos decir, una beta de... tomamos una beta de 100. Ajá, ok, de 100. Serían 50 micros. 50 micros. Ok, esta corriente de base, chequenla bien, esta corriente de base es la corriente, ¿sí están viendo la Jamboard? Sí. Esa corriente de base es el punto exacto aquí. Exactamente aquí. Esta es la corriente de base que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que ni estamos en activa ni estamos en saturación. Estamos exactamente en este punto, con ese cálculo que hicimos. Entonces, nosotros ni estamos, ahora viendo la analogía de la regadera, estamos subiendo la regadera y estamos exactamente en el punto entre cuando bajamos intensidad del agua y entre que ya le subimos y no podemos cambiar para nada el agua. Estamos exactamente en ese punto. Pero para asegurarnos de entrar, aquí chequen a Jamboard, asegurarnos que estamos en esta parte de saturación. Consejo que viene en los libros y viene en todos lados, para asegurarnos que esté en esta parte de saturación, multiplicamos la corriente de base 5 veces. Ahora haciendo la analogía de la regadera, estamos aquí y estamos en el punto exactito donde está la parte donde se disminuye agua y está la parte con donde más le giremos y ya no gira, pues vamos a girarle otras 5 veces. 5 veces vamos a girar esto para asegurarnos que el agua esté cayendo, que esté
esté fluyendo la máxima agua posible. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el transistor. Tenemos la base que está llegando la corriente al punto en el que ya, por más que le subamos, ya no pueda fluir más corriente entre colector y base. Pero nosotros queremos asegurar que esta corriente haga que el dispositivo se sature. Y recuerden que ningún dispositivo electrónico es exacto, ni con su datasheet. Entonces, lo que vamos a hacer es esta corriente que tenemos, la corriente de base, multiplicarla 5 veces, la vamos a multiplicar 5 veces para asegurarnos que el dispositivo esté saturado. Así es como la llave, es como si le diéramos otras 5 veces y ya me aseguro que ni regreso una vez, va a seguir saturado. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ya, mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí en el problema que estamos viendo en la Jamboard, ya calculamos este valor que tenemos acá, es el punto exactito entre la región activa y la región de saturación. Entonces, en este punto exactito, vamos a multiplicar esta corriente por 50. ¿Cuánto es? ¿IB? ¿IB multiplicado por 50? $2.5 milis. Ok, ya tenemos esta corriente y ya con la corriente, y acá siempre te van a dar el voltaje, pues ya calculamos el valor de la resistencia para que fluya una corriente que aseguremos que esté saturado el transistor. Entonces, a eso me refiero con 5. Recuerden siempre multiplicar 5 veces la corriente de base para poder llegar al transistor a saturación. Y ahora recuerden, le vamos a hacer ahora sí que vamos a ser redundantes. Ahora vamos a calcular vamos a, chequen estoy presentando la de BJT, Sí, chequen la de BJT. Y acá en la parte de saturación, dice que la corriente de base, que la corriente del colector tiene que ser menor a la beta por I de base. Tenemos la corriente de colector, que es la máxima que tenemos, que podemos tener, que calculamos de acá de 5 volts entre 1 kilo ohm, que es de 5 miliamperes. Tenemos esta corriente y tenemos la corriente que multiplicamos por 5, que nos dio 2.5 miliamperes. Vamos a sacar esta corriente, vamos a trabajar esta corriente, vamos a calcular la intensidad del colector respecto a esta corriente y con la ganancia de 100 que tenemos. ¿Cuánto es? Mi colector, que va a ser igual a beta por esta corriente que está acá, 2.5 miliamperes. Da de 250 milis. ¿200 qué? 250 milis. 250 miliamperes. Ahora chéquense. Esta relación de intensidad esta relación de beta de I de base es muchísimo más grande que esta intensidad que tenemos acá. ¿Qué quiere suponer esto? Quiere suponer que nosotros en la base llegamos hasta 250 miliamperes, pero por más que le subamos, no, estos 250 miliamperes es lo que se espera que esté cayendo de agua. Esto es lo que se espera que esté cayendo de agua dependiendo la intensidad que le dimos a la base. Pero nuestro dispositivo solamente puede dar 5 miliamperes, como está acá. Solamente nos puede dar 5 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de base está esperando ese resultado, pero por más que le giremos a la llave haciendo la analogía, ya no vamos a pasar de los 5 miliamperes ni vamos a llegar a los 250 miliamperes. Y es lo que nos dice la fórmula de acá. Chequen la presentación. Beta por I de base, que fueron los 250 milivolts, tiene que ser mayor a la I de colector, que fueron los 5 milivolts. Esta beta por I de base son los 250 miliamperes y la I de colector son los 5 miliamperes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte de la saturación? Sí, Muy bien. sí, ya quedó claro.
Ok. Ahora se les va a quedar este ejercicio de tarea. Les voy a mandar este ejercicio. Ejercicio BJT. Del siguiente circuito calcular la resistencia del colector, resistencia del colector, resistencia del emisor, intensidad de base, que es la que fluye por acá, la voltaje colector emisor, voltaje que va a estar entre este punto y este punto, prácticamente aquí ya se la está dando, recuerden la diferencia que se las di, resistencia de base, y van a, con estos datos que tenemos, voltaje en encendido, recuerden, voltaje base emisor de encendido es unos 0.7 del silicio, voltaje colector emisor de saturación cuando está saturado, y una beta de 50. Trabajen en equipos, trabajenlo solo, me lo mandan, por favor mándenmelo, traten de mandármelo un poco más temprano porque vamos a hacer este y otro. Simúlenmelo, por favor, simúlenmelo los circuitos. No tengo que estarles rogando porque, pues ahora sí que ustedes son los que van a salir beneficios para su examen. Simúlenme los 2 ejercicios que hicimos acá en clase, me simulan este y me van a hacer este otro que ya no nos dio tiempo de hacer, que es el de acá. Es el del ETS, de los ETS que les mandé, me van a solucionar el primer problema. Recuerden que lo tienen que hacer saturado, recuerden que lo tienen que multiplicar con 5. Recuerden que las corrientes se dividen, acá una corriente y acá otra corriente. Y recuerden que es el mismo voltaje aquí y acá. ¿Ok? Ok. Vale, entonces me resuelven esos 2 problemas. Este del relevador, calculando las resistencias para que esté saturado. Y me van a hacer el otro problema que les voy a mandar ahorita. Me calculan este problema. Y por favor, simúlenmelos todos. Yo no les tengo que estar diciendo, enséñenme su simulación, mándenme su simulación, porque pues eso ya es pedo suyo, si ustedes quieren avanzar más, si quieren comprender de mejor manera esta onda. Lo que sí quiero son los ejercicios que me los manden, porque esos ejercicios voy a ver en qué cosas están fallando, qué cosas le faltan, o qué cosas no se dieron a entender, o se los puedo explicar para que quede de mejor manera. Pues vale, pues chavos, entonces nos vemos mañana, ya nos pasamos un ratito.